Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros pertenecemos a la comunidad católica Amigos de Jesús. Estas pláticas se suben en YouTube, las pueden encontrar como Comunidad Católica Amigos de Jesús y ahí aparecen todas las pláticas. Ay, déselo a Silvia, las citas de hoy. Mi nombre es Marisa Lindner. Yo voy a dar la plática el día de hoy, que se llama El poder de la instrucción. Y bueno, desde el inicio de la creación, desde los primeros pasos que Dios nos enseña, la intención de Dios ha sido salvar a su pueblo, en el tiempo y en el espacio, de acuerdo a la situación que esté viviendo. Este ha sido un camino lento, progresivo, lleno de logros y de fracasos, de desilusiones y de esperanzas, pero nunca abandonado por Dios. A pesar de que nosotros nos alejamos, a pesar de que nosotros somos infieles. Esta plática se va a basar en Éxodo 14 completo. Yo se los voy a explicar y vamos a ir dando pedacitos de las citas de Éxodo 14. ¿Se recuerdan que cuando el pueblo de Israel quiere salir de Egipto, Dios manda 7 plagas para que el pueblo de Egipto pueda salir, para que los israelitas puedan salir y para que el pueblo de Egipto entienda que es Dios el que está con ellos? Ellos salen de Egipto con mano poderosa de Dios. Ninguna de las 7 plagas tocó a los israelitas, ¿verdad? Y empiezan a caminar hacia su libertad. Entonces, cuando el faraón decide sacarlos, ellos salen de Egipto por medio de la mano poderosa de Dios. ¿Y a dónde van? A su libertad. Cuando ya llevan cierto camino, Dios hace que el corazón del faraón se ponga terco y se arrepienta de haberlos dejado salir. Y entonces dice el faraón, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a construir? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer nuestras casas? Ah, no, estos que se regresen porque sí nos quedamos sin mano de obra. Y ordena al ejército que se vayan atrás de los israelitas, ¿verdad? Entonces, obviamente, el faraón equipa a todo su ejército y los manda a perseguir a los israelitas. Cuando ellos se dan cuenta, los israelitas, de que ahí vienen los egipcios, muertos del miedo, le dicen a Moisés, a ver a quién le suena familiar esto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Ya viste? ¿Para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir. Estábamos mejor allá. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos que morir en el desierto. Y Moisés les contestó y les dijo, no tengan miedo y vean lo que el Señor va a hacer por ustedes. Él los librará de sus enemigos. Entonces dijo Dios a Moisés, diles a los israelitas que avancen, que caminen. Yo voy con ellos. Y tú levanta tu bastón y ordena al mar que se abra. Yo haré que el faraón se ponga terco y que decida ir por ustedes. Dios sopló toda la noche sobre el mar. Y así se hizo un camino en medio del mar por donde pasaron los israelitas, por tierra seca. Y entonces, cuando los israelitas llegaron y vieron el mar abierto y vieron una muralla de este lado y una muralla del otro y el camino seco, los israelitas se metieron, los egipcios se metieron a perseguirlos. Y en algún momento, cuando los israelitas pasaron al otro lado, dijo Dios,
que se cierra el mar. ¿Y qué pasó? El ejército de los egipcios se ahogó. Y ahorita en la alabanza hablábamos de una piedra que está parada enfrente. Y yo te pregunto hoy, ¿será que estamos enfrente a ese mar cerrado y que estamos pensando, ahí vienen los egipcios y aquí está el mar y en lugar del mar es esa roca? Y si esa es tu posición hoy, y si tú hoy tienes esa roca que está enfrente de ti, esta plática es para ti. Entonces, Dios permanece fiel. Dios no cambia, Dios no muda, Dios no miente, ¿sí? Dios nos está llamando permanentemente para que estemos con Él. Y Dios nos da instrucciones de qué es lo que debemos hacer. En Éxodo 14, del 1 al 4, dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Y entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En este capítulo de Éxodo 14, 3 veces dice el Señor: voy a hacer que el faraón se ponga terco. ¿Por qué la terquedad del faraón? ¿Por qué insistir y que se ponga terco y que entonces ya los dejó salir, pero que entonces se arrepienta y los mande? Y entonces no, yo voy a hacer que el faraón se ponga terco. Y yo pienso que era para que los israelitas vieran lo difícil que fue sacarlos de ahí. Porque el faraón regresa y el faraón regresa. Y en la terquedad del faraón, Dios muestra su gloria ¿a quién? A los israelitas, para decirles: no fuiste tú, fui yo. Fui yo el que te sacó. Y muchas veces la piedra que hoy vemos y que no se quita es para que dejemos que Dios muestre su gloria en mi vida. Entonces, Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Y eso nos enseña que Dios se adapta a las condiciones reales que vive su pueblo, que es concreta y particular en cada caso. ¿Dios sabe que estamos en una pandemia? Sí. ¿Dios sabe que estamos viviendo el COVID? Sí. ¿Dios sabe que estamos preocupados? Sí. ¿Dios sabe que además de la pandemia hay otras situaciones que nos preocupan? Sí. Y Dios siempre quiere liberarnos de lo que nos oprime. Solo que este camino implica que hagamos nuevas decisiones, que hagamos cambios en nuestra vida. Y a veces, fíjense, decimos como los israelitas: más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Eso es literal lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta hoy es: ¿estás dispuesto a caminar? ¿Estás dispuesto a salirte de esta zona de confort y de acomodamiento? ¿O te quieres quedar allá con el faraón, donde estabas cómodo, donde sabías que iba a pasar? En Éxodo 14, del 10 al 12 dice: cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor.
Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Y cada cosa que nos sucede en la vida, Dios quiere glorificarse en ella. La situación del pueblo de Israel sí era terrible. El mar y los egipcios, sí era. Y entonces estás tú ahí acampando y de repente dices: se arrepintió el faraón y ahí vienen, ¿verdad? Y entonces los egipcios, los israelitas tuvieron mucho miedo. ¿Se vale tener miedo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Tuvo Jesús miedo? Sí. Jesús en el monte Getsemaní sudó sangre por el miedo de lo que le iba a pasar. Y dicen los médicos que cuando tú estás en una situación de mucha ansiedad y de mucho miedo, los vasitos sanguíneos de la cara se rompen y sudas sangre. Y la palabra de Dios dice que Jesús sudó sangre. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Me va a dar miedo? Claro que me va a dar miedo. No vayas a la raíz del miedo, que probablemente sea muy válido. ¿Era válido el miedo de los israelitas? Por supuesto. Recurre a Dios. Clama a Él de día y de noche, con tu alma, con tu mente, con tu corazón. Ríndete a Dios. En los Salmos puedes encontrar cualquier cantidad de súplicas y de clamor a Dios en esa desesperación. Entonces, aquí es donde aparece el problema y donde nos quedamos estancados en nuestra vida. Nos da miedo vivir en la luz. Nos da miedo vivir en la nueva vida. Nos da miedo hacer cambios, reinventarnos, arriesgarnos a lo desconocido, vivir en la luz, ya que esto implica riesgos, ya que esto implica cambios. ¿Qué prefiero? Déjanos en Egipto. Ahí estábamos bien contentos. Prefiero lo cómodo y conocido, por malo que sea. Entonces, me quedo en mi zona de confort y no me reto a lo nuevo que me está ofreciendo la vida, a lo nuevo que me está ofreciendo Dios. Descubro mi debilidad, pero ahí me quedo, porque no busco una forma diferente de hacer las cosas. Y les quiero contar que esto nos pasa siendo cristianos, esto nos pasa ya en el camino de Dios, ¿sí? Repasemos lo que les pasó a los israelitas. Salieron de Egipto con una demostración del poder de Dios que no podían dudar que era Dios el que los estaba sacando de ahí. No los tocó ninguna de las 7 plagas. No los tocó. La última plaga en la que se mueren los primogénitos, los hijos de los israelitas, vivieron. ¿Verdad? Y entonces dice en Éxodo 14:13, pero Moisés les contestó: no tengáis miedo. No les dijo que no tenían miedo, les dijo: no tengáis miedo. Manteneos firmes y fijaos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvaros, porque nunca más volveréis a ver a los egipcios que hoy veis. Los egipcios sabían quién era ese Dios. Sin embargo, salen con el poder de Dios y a la primera dificultad, mejor me regreso, mejor yo ya no voy. Ay, qué miedo, ay, qué feo. ¿Te ha pasado? ¿Te has visto oprimida,
o abrumada por tus circunstancias? Dice en el versículo 9, los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, donde estaban acampados. Salen de Egipto con la mano de Dios. Y ahora, en una circunstancia que están entre la espada y la pared, entre los egipcios y el Mar Rojo. ¿Te ha pasado con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas? Con el COVID, con la pandemia. La pandemia no. Yo la palabra que quiero decir es que se acuerdan de una película que se llamaba Lo Imposible, que habla del tsunami en Sri Lanka, y que es una familia que es caso verídico en el que de repente oyen el tronido y aparece la ola. Y cae la ola encima de esta familia. Nos sorprendió. La pandemia nos sorprendió a todos. Un día, un viernes, saliste de tu trabajo y el lunes cerrado todo. Y aquí estamos. Y seguimos. ¿Y cuándo va a terminar? No lo sabemos. Y ahora usamos mascarilla y ahora usamos distanciamiento, ¿verdad? Y la pregunta hoy es, ¿cómo te has reinventado? ¿Qué has hecho para adaptarte a esta situación? ¿Cómo la estás viviendo? Dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta frase de Einstein implica iniciar un camino que no siempre es el más fácil. Es el camino del cambio. Y muchas veces emprender y gestionar este cambio implica un esfuerzo y salir de mi comodidad. Y a veces, por supuesto, nosotros estamos bien acomodaditos y chúngale, aparece la pandemia. Y quieras o no quieras, te toca. Tú decides, te quedas encerrada en tu casa con miedo o tratas y ves lo que sí puedes hacer, usas tu protocolo de protección, te reinventas y sales. Y la pregunta hoy para ti es, ¿dónde está tu mirada? ¿Para dónde estás viendo? Allá y entonces, cuando las cosas eran de cierta manera y entonces hablamos, sí, cuando no usábamos mascarilla, sí, cuando no podíamos salir, sí, cuando podíamos, ¿verdad? O con todo y miedo, agarrándote de la mano de Dios y diciendo, esto es lo que me tocó vivir, confiando y creyendo que Dios tiene planes para mí y que a pesar de la tormenta y a pesar del COVID y a pesar de las restricciones, Dios permanece. Dios no se muda. Dios es fiel. ¿Dónde estás viendo? ¿Al mar o arriba? Estamos igual que los israelitas. Ojalá esto no hubiera pasado. Ojalá no me hubiera pasado. Ojalá, o ya que me tocó, voy a ver cómo hago para salir. Me tocó vivir, cómo lo enfrento, cómo lo resuelvo, qué hago. ¿En dónde fallamos? Dejo que el miedo se apodere de mí y nuble mi entendimiento. Yo no sé si ustedes han oído, pero la siguiente pandemia, además del COVID, es el miedo. Lo que nos tiene detenido es el miedo. A lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia, encontramos historias parecidas a la de los israelitas. Y Dios permanece fiel. Y Dios cumple sus promesas. Dios siempre nos está llamando. Dios
siempre quiere que estemos con Él, aún en medio de la opresión y de la esclavitud. Sin embargo, responderle a Dios implica un momento de ruptura, un momento de salir, un momento de caminar. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? 400, 40 años. ¿En esos 40 años tuvieron problemas? Sí. ¿Tuvieron dificultades? Sí. Y sin embargo, no se les gastaron las suelas de los zapatos, no se les gastó la ropa, siempre tuvieron de comer. Y cuando se pusieron necios y dijeron, ya nos aburrimos de esto, Dios les mandó carne. Dios les mandó codornices para que los preciosos comieran. ¿Verdad? ¿Qué nos muestra esto? ¿El camino va a ser largo y difícil? Probablemente. ¿Lleno de dificultades y penas? Probablemente. Habrán contradicciones, frustraciones, fracasos, envidias. Sí. ¿Tendré las ganas de volver atrás? Sí. ¿Y tendré esta nostalgia de haber dejado mi zona de seguridad igual que los israelitas? Sí. Cuanto más los llamaba Dios, más se alejaban de Él. Y querían volver al país de la esclavitud, porque tenían miedo a ser libres. Porque ¿qué vas a hacer con esa libertad y cómo la vas a manejar? ¿Cómo manejas la luz? Y se acobardaban ante las exigencias del precio para llegar a ser libres. O sea, que ser libres implica un costo, implica un precio para cada uno de nosotros, implica caminar, implica avanzar. Entonces, ¿en dónde vas a poner tu confianza? Ya te dije, el camino sí va a estar para arriba, para abajo, con problemas, sí. Y en ese camino está la promesa de Dios. Y en ese camino está la poderosa mano de Dios. Y la invitación hoy es, ¿puedes confiar en esa mano de Dios? ¿Puedes creerle a Dios que a pesar de lo que sea que hoy estés pasando, Dios ahí está? El pueblo está enfermo de infidelidad a pesar de que solo Él y ningún Dios extranjero los llevó a su destino. Todos somos infieles, ¿verdad? Y se volvieron a sus baales, sacrificaban y confiaban en los ídolos. Y entonces nosotros decimos, no, sí, ellos, los israelitas, en sus ídolos. Y yo te pregunto hoy, ¿cuáles son tus ídolos hoy? ¿Cuál es tu Baal hoy? Te voy a poner ejemplos. La pandemia, el miedo, no salir, mis hijos, mi trabajo, mis problemas, esos, mi pasado, mis heridas, esas son tus ídolos hoy. Y entonces la vuelta al pasado se vuelve una amenaza constante. Y pensamos, es que yo no sé si ustedes han oído gente, yo sí la he oído y bastante seguido, es que antes, es que en el tiempo de Ubico, en el tiempo de no sé quién, en el tiempo del otro presidente, cuando yo era chiquita, los Tortrix costaban 5 centavos y ahora cuestan 8 quetzales. Yo no vivo aquí, Gaby, es un ejemplo. Allá y entonces, ¿verdad? Ay, en el tiempo de antes todos salíamos a andar en bicicleta en la calle y ahora no se puede. En el tiempo de antes yo me iba solita en bus y ahora no se puede. Allá y entonces. Allá y entonces. ¿Quién está allá y entonces? Tu cabeza. Tu cabeza. Y no evolucionas.
y no evolucionas porque pensamos que antes estábamos mejor. Y lo que me detiene es mi miedo a avanzar. Dios nos da instrucciones concretas a cada una de las que estamos aquí, a las que están en Zoom y que nos están viendo. Dios hoy, julio del 2021, sabe lo que cada uno estamos viviendo. Dios te puede dar hoy la forma para salir, pero eso te va a implicar romper hábitos, costumbres o situaciones que no te están llevando a ninguna bendición. Revisemos a Moisés. ¿Se acuerdan que cuando Moisés nació, había dado órdenes el faraón o Herodes de que se mataran a todos los primogénitos? Y entonces la mamá de Moisés decide ponerlo en el río y lo agarra la hija del faraón y la hija del faraón lo cría. Y entonces Moisés crece entre los egipcios. Pasa el tiempo y Moisés mata a uno de los egipcios y se va huyendo al desierto. Se queda no sé cuánto tiempo en el desierto y en algún momento ve la zarza, una zarza ardiente, y Dios lo llama. ¿Para qué lo llamó Dios? A rescatar a su pueblo. ¿Cuál fue el camino de Moisés? ¿Dios sabía? Sí sabía. Dios sabía que Moisés iba a estar parado enfrente del Mar Rojo y que iba a abrir el mar para su pueblo. Dios sabe de la misma manera lo que está haciendo contigo. Dios lo sabe. ¿Que a veces se va a poner color hormiga? Sí. ¿Que a veces se va a poner difícil? Sí. ¿Que hemos visto cada una de las que estamos aquí la mano poderosa de Dios en nuestra vida? Yo estoy segura que si de las que estamos aquí les pregunto a todas, podemos pasar y dar una historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo tengo, ¿cuántos años, Gaby? 28, 29 años de estar y de conocer a Dios. En estos 29 años han pasado cosas buenas, cosas malas, cosas terribles, cosas regulares. Y en mi experiencia, yo siempre pienso, la vida no es fácil. La vida te presenta retos y a veces retos y situaciones que te hacen caer de rodillas ante Dios y de verdad llorar de dolor por lo que te está pasando. Y hoy te puedo decir que cuando yo volteo a ver esos 29 años, digo, en mi vida hizo la diferencia pasar tomada de la mano de Dios. No es que no iba a pasar por ahí, sí iba a pasar, pero pasé tomada de la mano de Dios. Hizo diferencia, hizo diferencia. Porque tengo hermanas en Dios que al tiempo que yo estaba pasando por esa situación, ellas estaban rezando por mí. Y cuando yo venía aquí los miércoles, me abrazaban y me decían, estoy rezando por ti. No cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho, qué resolviste, qué hiciste, fuiste. No. Un abrazo. Estoy rezando por ti. Dios está con cada una de nosotras. Depende de nosotras. Si tú quieres pasar y atravesar el Mar Rojo con Dios o sin Él. Entonces, Dios siempre quiere bendecirme. Dios siempre me quiere dar un camino mejor. ¿Me voy a dejar? Esta acción de Dios, si yo pensara en mi fe hace 29 años, de eso yo empiezo del día 0 a 5, 10, 15, 20, 25 y 29 años, obviamente mi fe de ese momento no es la misma de hoy. Mi fe ha madurado,
mi fe ha crecido. Mi relación con Dios es mucho más profunda. Yo pienso que yo por lo menos en mi vida pienso que este caminar con Dios y este aprendizaje no va a terminar nunca, que Dios todo lo que pasa en nuestra vida lo usa para nuestro bien y que somos como esa cebolla que Dios empieza a despellejar y al principio las capitas de cebolla son muy fáciles, ¿verdad? Pero conforme tú vas entrando a las cebollas, la capa es más dura y más difícil, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es llegar al centro, a tu dolor, tal vez a tu herida más profunda, ¿verdad? Pero eso va a permitir que tu relación sea más estrecha y que cada vez conozcas más a Dios. Al final del capítulo de Job, en el que Job perdió todo, esposa, hijos, propiedades, animales, todo. Dice en uno de los párrafos últimos y le dice a Dios: Señor, de oídas te conocía, pero ahora sé quién eres en realidad. Y la pregunta es esa: ¿vamos a permitirle a Dios que nos lleve a nuestro destino, en donde la tierra de la libertad que emana leche y miel está? ¿O vamos a ser como los 12 espías que fueron a ver la tierra y regresaron diciendo: es que los gigantes son muy grandes? ¿O vamos a ser como Josué y Caleb y vamos a decir: si Dios está conmigo, si Dios me ha traído hasta aquí, seguro voy a salir vencedora? ¿Verdad? Entonces, Dios es infinitamente paciente. Dios es infinitamente misericordioso, lleno de paciencia, de cariño, de perdón, porque Dios es hombre, es Dios y no hombre, como nosotras, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 32:10, los encontró en el desierto, en tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. La que tenga Biblia a la mano, quiero que abra la cita. Deuteronomio 32:10. Levanta la manita. Ya. No quiero que me la lea. Yo la tengo aquí textual. La quiero para usted, Sheni. O sea, quiero que abran la Biblia y levántenme la mano cuando ya tengan la cita. 32:10. ¿Listas? Ok. Se las voy a leer. Los encontró en el desierto, en tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Cierra tus ojos y haz la tuya. Me encontró en el desierto. ¿Cuál es el desierto? En el que hoy Dios te encuentra. En tierras secas y azotadas por el viento. ¿Cuáles son esas tierras secas y azotadas por el viento que hoy estás viviendo? Y dice: me envolvió en sus brazos, me instruyó y me cuidó como a la niña de sus ojos. Y quiero que te veas sentada en los brazos de Dios, donde Él te abraza hoy, te instruye y te cuida como a la niña de sus ojos. Ese es el Dios que te llama permanentemente. Ese es el Dios que te quiere tener cerca.
Ya pueden abrir sus ojitos. La invitación hoy en esta plática es: hagamos de la palabra de Dios que se vuelva vida en mi vida, así como con esta cita. Que yo pueda digerirla, que yo pueda masticarla y se vuelva parte de mí. Y cuando yo vea la piedra, yo diga, me encontró en el desierto y me cuida y me abraza como la niña de sus ojos. Y les voy a leer otra cita que está en Oseas 11, del 1 al 4. Y dice lo siguiente: la que pueda tener Biblia y lo saque, mejor. Oseas 11, 1 al 4. Cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, yo lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. ¿Cómo vamos a hacer esta cita nuestra? Cuando yo era niña, Dios me amaba y Dios me llamó del lugar en el que yo estaba, de Egipto. Pero cuanto más me llamaba Dios, yo más me apartaba de él y le ofrecía sacrificios a dioses falsos. Con todo, Dios me guió, me enseñó a caminar, pero yo no comprendía que era Dios el que me cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho y me incliné para darles de comer. Dios te atrae hoy con lazos de ternura, con cuerdas de amor, con infinita paciencia, con infinita misericordia. Dios me educó, me cubrió, me enseñó a caminar. Así como el águila invita a volar a sus polluelos, así Dios me quiere educar en la libertad para que yo camine, para que yo llegue a mis metas, para que yo tenga logros. Y la pregunta hoy para cada una de las que estamos aquí es: ¿se lo voy a permitir? ¿Voy a caminar? Y entonces, para terminar, antes de que Pierre nos cante una alabanza, quiero leerles dos citas, permítanme. Pero Moisés les contestó: no tengáis miedo, manteneos firmes y fijaos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarte, porque nunca más volverás a ver a los egipcios que hoy ves. Quiero terminar con esta cita y espérenme.
Me encontró en el desierto, en tierra seca y azotada. Me envolvió en sus brazos, me instruyó y me cuidó como a la niña de sus ojos. Quiero que cierres tus ojos y que veas esa piedra de la que hablábamos al principio. Y hoy te dice Dios, no tengas miedo. Mantente firme y fíjate en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarte, porque nunca más volverás a ver esta situación, porque Dios permanentemente te llama para tenerte cerca, para atraerte con lazos de amor, con cuerdas de misericordia. Mira la mano poderosa de Dios en tu vida. Dios puede quitar esa piedra si yo se lo pido. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin embargo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder. Tu mano, Señor. Es la mano de Dios la que hoy te sostiene. Es la mano de Dios la que hoy abre ese mar para ti. Es la que te sostiene. Es la que no te deja caer. Es la que en el desierto está contigo. Es la que te lleva de comer. Es la que te sustenta. Aunque estés en la tormenta, Dios está contigo. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin embargo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder. Tu mano, Señor. Tu mano, Dios. Tu mano me sostiene, tu mano me levanta, tu mano me lleva. Y es en esta fidelidad de Dios en la que no puedo más que cantar que tu fidelidad, mi Dios, es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Y que a pesar de mis enojos, de mis berrinches, de mis infidelidades, tú permaneces siempre fiel, mi Dios, porque tu fidelidad es más grande, Dios. Y yo te doy hoy las gracias porque a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de la piedra que tengo enfrente, Dios, a pesar de ese mar rojo que no sé cómo se va a partir, tú estás aquí y tú me sostienes. Y tu fidelidad es más grande que el mar,
y tu fidelidad es más grande que mi problema. Yo clamo a ti, mi Dios, en mi necesidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Mire a lo largo de su caminar Nadie con como Dios, tú, esa fidelidad de Dios bendito Dios, que nunca te ha dejado. grande es tu Y que dice, fidelidad. aunque pases por el más oscuro de los valles, mi vara y tu callado estarán contigo. Es grande. Gracias, Señor, por tu fidelidad en mi vida. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y lo podemos decir con fuerza y decir, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque aunque yo no lo vea, yo no lo sepa, Dios, tú cuidas de mí. Y quiero compartirles un testimonio acerca de la fidelidad de Dios, aunque no sabemos la forma en que Dios nos cuida. En el 2019 yo tenía diagnosticada una cirugía de columna en la que me tenían que operar las lumbares. Programada la cirugía para hacerla. Yo ya estaba lista para entrar el domingo al hospital y la semana anterior yo tengo una cirugía previa en la que tengo una cajita puesta en las cervicales por un accidente que tuve y me pusieron una cajita. Y entonces me llama el miércoles de la semana antes de la operación y me dice el asistente del doctor, mire, dice el doctor que si puede sacarse una resonancia magnética de las cervicales, porque él quiere revisar cómo está, porque él mismo me había operado y me había puesto esta cajita. Él quiere revisar cómo está la cirugía anterior y ver. Bueno, me voy el miércoles, me hago la resonancia, se la mandan al doctor el domingo en el carro con la valija para irme al hospital. Entra la llamada del doctor Asmitia y me dice, en la resonancia aparece un tumor en el cuello. No te puedo operar mañana. Necesito que vayas a hacerte otra resonancia para ver cómo está ese tumor y no te puedo operar. Bueno, ya sabrán, o sea, yo asustada por esta cirugía, ahora asustada por la otra. Voy, me hago la resonancia, voy al doctor, me enseña y me dice, mira,
tienes metida en la médula espinal un tumor y hay que quitarlo. Me hago esta operación, me quito el tumor y posteriormente, en medio del COVID, me hago la segunda operación de las lumbares. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Yo no tenía un solo síntoma del tumor. A mí no me dolía el cuello, a mí no me dolía nada. Y cuando salgo de la operación de las cervicales, donde el doctor me quita el tumor, me dice, no cabe duda de que usted tiene unas amigas que de verdad rezan por usted. Y yo, pues sí, no, él sí ya sabe que aquí todas están rezando por mí. Y me dice, mira, si yo te hubiera hecho la cirugía de las lumbares antes de quitarte este tumor, hubieras salido de la cirugía cuadraplégica, porque en una cirugía que dura de 6 a 7 horas, te tienen inmóvil y te amarran la cabeza y te amarran y te están operando. En ese momento, cuando tú te mueves, el tumor se mueve. Y cuando tú haces así, la bolita, era una bolita, se mueve. Durante 7 horas de anestesia, cuando tú te hubieras despertado de esa cirugía, no hubieras podido caminar y probablemente no hubieras podido mover los brazos. Dios me proveyó para poder tener las 2 cirugías en un hospital de primera, con un hospital de primera, con el doctor Asmitia, con enfermera, más allá de lo que yo puedo creer o pensar. Y con esto termino. Dios está a cargo de nosotras, aunque nosotras no lo sepamos. Esa es mi plática. Espero